Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? Estamos aquí nuevamente en un programa más de La Coyoacaniza. Qué gusto tenerte el día de hoy aquí por aceptar la invitación. Nuestro amigo Luis Fernando, liderazgo de Coyoacán, y además él nos va a hablar de un tema importantísimo del cual yo tengo muchas dudas y me imagino que muchas personas también. ¿Cómo estás, amigo? Cuéntamelo Muy bien, todo. Joana, muchas gracias por invitarme a esta plática. Creo que es muy importante no nada más para los coyaganenses, sino para todos los interesados en el asunto de la educación. No se diga a los papás, ¿verdad? Pero muchas gracias y a tu público. Muchísimas gracias. Fer nos va a hablar el día de hoy sobre el tema de los maestros, la movilización que están haciendo, el tema de la reforma, todo lo que están peleando ellos, que muy difícilmente nosotros a veces no lo entendemos. A veces Así es. decimos, ¿por qué cierran calles? ¿Por qué no levantan los plantones? O sea, hay que entender más a fondo qué le está pasando a la educación, ¿no? Al final del día creo que eres un experto en la materia. Vi una publicación tuya en Facebook que me llamó demasiado la atención y justo te dije, oye Fer, ¿qué onda? Vente al programa, Sí, claro. explícame un poco, porque al final del día no solamente se trata de ser destructivos cuando el gobierno no da todo al final del día, ¿no? También hay que ver por qué el gobierno se frena en una parte y qué exigen de más o qué no están cumpliendo el gobierno, porque aquí es un programa para decir sin filtros lo que está pasando a nivel Coyoacán, a nivel nacional también, porque como bien lo dices, a mí me interesa porque soy mamá, tengo dos niñas y evidentemente el público de la Coyoacaniza, pues hay mamás, hay papás, hay de todo, ¿no? Y hoy Así queremos es. que nos expliques qué está pasando en esos campamentos que hoy han tomado el Zócalo de la Ciudad de México, que no entendemos a veces el por qué. Dices, ay, hay mucho tráfico, hay esto, pero ¿qué pasa? Cuéntanos. Bueno, hablar del magisterio es un tema complejo porque además tiene mucha historia. No hay antecedentes eh, de, de años, de décadas, en donde el magisterio siempre ha sido, en general, el magisterio siempre ha sido gente, personas de lucha, gente que siempre está, que es beligerante, que no está conforme. ¿Por qué? Porque el magisterio ve, o los maestros en particular, ven las problemáticas sociales, tratan a los papás, tratan a los alumnos, tratan a toda la comunidad que rodea. Y si es algún poblado, pues son parte del poblado o de esa comunidad grande o pequeña, pero, pero es complejo en ese sentido. Pero vayámonos a esta parte donde tenemos una problemática social seria que nos ha cerrado muchas fuentes de saber qué es lo que está pasando con el magisterio. Vaya, tenemos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, con S, CENTE, S-N-T-E. El sindicato nace ahí por 1943, también en una lucha magisterial se crea ese sindicato y, y a la larga pues va teniendo muchas prerrogativas con su patrón, que el patrón es la SEP. ¿Sí? Entonces la SEP se encarga de proveer las necesidades o las demandas que va creando este sindicato, ¿sí? El CENTE. Dentro de ese organismo, el CENTE, se crea una disidencia, que es la CENTE con C, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero la coordinadora es parte del sindicato, ellos cotizan al sindicato, no están fuera, no son externos. Ellos luchan al interior, supongo yo que queriendo crear al interior toda esa, o cubriendo al interior todas esas necesidades que a lo mejor ellos piensan que el CENTE no las ha cubierto. Pero bueno, es parte de las luchas sociales incluso. Y entonces el maestro, como decía al principio, siempre ha sido beligerante, siempre ha sido de lucha social, siempre ha estado, si recordarás los años allá atrás de los 70, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, más a esta época, Otón Salazar, luchadores sociales. Entonces la CENTE nace alrededor ahí en 1979, que hay un cambio en el sindicato,
y se fortalece la CENTE. Tal vez la CENTE se organice antes, ¿sí? Pero formalmente nace en el 79, viene en el 89, 10 años después, y se fortalecen. Hay que aceptarlo. ¿Por qué? Porque para ellos no es suficiente lo que hay en el cine. Y entonces se crean esas disidencias, esas inconformidades, y van creciendo, eh, pero al interior del mismo CENTE. El CENTE, repito, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se divide a lo largo del país, en cada estado, en más de 60 secciones sindicales. Hay hay estados que tienen 2 secciones, 3, 4. Entonces, eh, todas estas secciones se eligen, se van eligiendo cada determinado tiempo, 3 años, ahora 4 años, y al interior de cada sección hay eh, las, las en cada escuela también existen los organismos que van nutriendo o componiendo la estructura del CENTE, ¿sí? Esas delegaciones sindicales. Bueno, para llegar a la cúpula, para llegar a ser dirigente nacional, pues es todo un proceso, en diferentes fechas, en diferentes tiempos. Y así la CENTE ha participado, ha luchado también por entrar o ingresar a la estructura propiamente, a la estructura formal del sindicato. Lo lograron en Oaxaca, lo lograron, son de la sección de Oaxaca, una sección grande, fuerte, son de los que vemos continuamente en lucha. Lo lograron en Chiapas y lo lograron en últimos años, últimos 2 años, 3 años, en Zacatecas. Entonces, de las más de 60 secciones que tiene el CENTE, 3 las tiene la coordinadora. Ellos van a estar luchando y se ha convertido en un sistema estar luchando y protestando y pedir el 100% de salario, pero finalmente es una bandera. Pienso yo que es una bandera política que les va a permitir a ellos estar siempre pidiendo, luchando, obteniendo muchas cosas que a lo mejor no estamos de acuerdo. ¿Qué crees que le haga falta a los maestros? ¿Cuánto gana un maestro? Mira, en promedio, no te podría decir una cifra precisa, pero hablamos de la Ciudad de México. En promedio, la base del sueldo maestro es de 15, 16 mil pesos. Llega a variar porque hay maestros que trabajan por horas, hay maestros que trabajan por jornada. Y permíteme decirlo, aquí se incluye no nada más a los maestros, a los de grupo, a los de clase directa, están los maestros de educación física, los maestros de secundarias generales, los maestros de secundarias técnicas, los maestros de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, de GETI, está CECATI, Centros de Capacitación para el Trabajo, en fin, son varios, tal vez me haya paso uno en este momento, pero son una serie de sistemas que componen todas las secciones del país. Bueno, aquí los maestros, en promedio, maestros y trabajadores, el promedio a raíz de 2018, se decreta que los maestros, el mínimo es de 15, 16 mil pesos. Ningún maestro puede ganar, salvo los que trabajan por horas. Un maestro que trabaja 3 horas no puede ganar eso. Y así se va conformando el salario y se va estructurando hacia arriba. Mi pregunta es, Fer, ¿tú crees que los 16,000 pesos aproximadamente son justos para los maestros? Mira, es muy difícil hablar de una justicia salarial. En mi caso no podría yo decir Digo, si es justo o no, pero, pero los salarios en todas las profesiones, del gobierno, en las empresas privadas, van de acuerdo a a la inflación. Eh, no sé si realmente sean justos. Esa es una pregunta que no me atrevería a afirmarla en
positivo o negativo, pero el momento es lo que hay. Siempre vamos a pedir más, siempre vamos a querer más y es natural. Partimos de que la educación es una base social para el crecimiento económico de un país. ¿Y en manos de quién está la educación de nuestros niños? Pues mira, es muy complicado con la coordinadora porque la coordinadora suspende clases continuamente. Es algo en lo que sí puedo decir lo que no estoy de acuerdo porque hay otras formas de lucha. Sí, a veces, como dicen ellos mismos, es la única forma que el gobierno nos hace caso. Está bien, pero no hay que suspender las clases, no hay que dejar la educación lo importante que es la educación de los niños, hacerla a un lado y venirnos a manifestar. Y lo que es más, yo vi, no sé si sea cierto, pero vi una disposición del gobierno a acordar. ¿Qué piden ahora? Justo. Piden algo que es muy relevante, las pensiones. Pero las pensiones en el mundo son complicadísimas. El que los trabajadores activos, y no hablo nada más del gobierno, los trabajadores activos tengan que aportar para los trabajadores que son pensionados, es muy complicado, no alcanza. Cada vez Ok, son menos los activos y más los jubilados. así es. Entonces, es muy complicado en el mundo. Es todo un proceso que se ve en Chile, se ve en Brasil, hablando de América, se Ok, ve en Argentina. fíjate, Fer, que yo tengo entendido que el gobierno ha ofrecido negociaciones y lo digo porque tengo, pues obviamente a mis niñas en la escuela, ¿no? Pero además tengo también amigos que son maestros, pero me dicen que al final del día no, las cabezas, porque así lo nombran, no dan nombres, las cabezas, pues no negocian con el gobierno. Yo por eso pregunto, ¿qué buscan al final del día? ¿Cuándo se va a acabar la lucha de este movimiento en sentido de dejar, o sea, de parar clases, de, de estar cerrando avenidas, o sea, eso lo entiendo que es un derecho a la libre manifestación porque yo lo hago, ¿no? Cuando el gobierno no me resuelve, pues evidentemente salimos y nos movilizamos, pero buscamos llegar a un acuerdo, porque al final del día vamos a coadyuvar como ciudadanos, ¿no? Con el gobierno, porque también entiendo que no lo pueden hacer todo, pero ¿qué le hace falta entonces al gobierno ofrecer para que puedan avanzar? En este caso, los maestros, más que el sindicato, los maestros, porque digo, la educación depende del que llega al aula, ¿no? Al que te enseña español, matemáticas, civil, o sea, todas las materias por haber, desde el kinder hasta toda la secundaria, el nivel medio superior. Pero ¿qué pasa entonces para que ellos puedan normalizar nuevamente el tema de educación? O sea, ¿qué necesitan? Porque yo al final del día no lo alcanzo a comprender. Y estoy segura que así como yo, muchas mamás no alcanzamos a comprender y seguramente decimos, no, es que el gobierno no les da, no es, o sea, y porque además siempre atacamos al gobierno. Y creo que hoy estamos en unas condiciones donde el gobierno al final del día hoy beneficia a los niños con apoyos sociales que antes no sucedía. Yo recuerdo cuando yo estudié, ¿no? Que no tenía derecho a una beca. ¿Por qué? Porque decían, no, pues porque a lo mejor su papá tiene economía, porque vive en una casa de 2 pisos. Y hoy todos los niños tienen derecho a tener una beca, ¿no? Con el promedio bueno o malo, y no hay una discriminación como antes pasaba de un niño talento, y solamente a ciertos niños se les apoyaba. Entonces yo quiero entender qué pasa con los maestros para que podamos avanzar como sociedad en ese tema de decir, bueno, ¿cómo podemos ayudar o coadyuvar para que al gobierno le llegue el mensaje de qué necesitan ellos al final del día? Porque dejemos de pensar en los intereses de las cabezas. Pensemos realmente en las necesidades de los que están en las aulas, porque el sindicato no está en las aulas impartiendo clases. Ellos son, oye, vamos a movilizarnos. Y luego, ¿qué pasa? El sindicato es la parte política, la CENTE es la parte política, pero la disidencia dentro de eso. Ok. Los maestros tenemos un rezago educativo enorme. Si seguimos
suspendiendo clases, menos lo vamos a alcanzar. Pero no es todo. El maestro necesita infraestructura en sus escuelas. El maestro necesita herramientas de trabajo, desde los apoyos didácticos hasta, hasta la parte económica del maestro, ¿sí? Para él, sus ingresos. Pero es un proceso que tenemos que ir cumpliendo paso a paso. Si lo vemos desde otra perspectiva, primero comemos, primero necesitamos comer, un niño necesita alimentación y después, si puede, va a la escuela, si puede, se educa. En ese orden. Entonces el gobierno tiene que atender esas causas. O sea, la primera necesidad es subir el sueldo para los maestros. Que Eso sean sueldos más congruentes, porque yo creo que con 16,000 pesos cuesta vivir, ¿no? Porque quien me diga hoy en día que con 16,000 pesos viven al mes, pues yo tendría que preguntarles, explícanos los gastos, porque la gasolina, el gas, la renta, tan solo los pasajes, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo en que sí debe de haber un aumento para los maestros, porque son la parte principal para formar a un niño. Digo, después de casa, los valores pues, los enseñamos en casa. Pero todo el tema de la educación, de la formación, de que ellos se enseñan a desarrollar habilidades que a lo mejor nosotros como papás, yo puedo tener conocimiento, pero no tengo la habilidad de transmitirlo, ¿no? Y justamente por eso creo que sí es importante tocar el tema de qué necesitaban los maestros, o sea, qué requieren. Si es más sueldo, entonces, ¿qué le hace falta al sindicato? Apretar con el gobierno para que eso suceda. ¿Qué es lo que hace falta? Sí, hace falta que el maestro o el sindicato, la autoridad incluso sea más sensible a las necesidades del maestro. A veces quiero entender algo del gobierno, pero el gobierno es difícil de comprender cuando toma decisiones que a veces no van de acuerdo a las necesidades o aparentemente no van de acuerdo a las necesidades de la sociedad en general, o cuando el gobierno a veces prioriza otras cosas que tal vez nosotros pensamos, la educación es primero, ¿sí? Que otras cosas que hacen. Y sí, no, es muy complicado. Los sueldos sí no son suficientes, pero decir si un maestro necesita o más sueldo o más trabajo, a lo mejor, eso es algo que se tiene que ir definiendo, pero priorizando. Lo tiene que definir el gobierno y priorizarlo al mismo tiempo. La parte del sindicato, de la coordinadora, es sistemática. Ellos van a seguir todo el tiempo que puedan. Cuando se les permita y ellos también lo quieran, van a seguir protestando, lo cual es normal y está bien, porque también no pueden dejar que se les avasalle, pero tampoco pueden afectar a la sociedad de otra forma. De esta forma, cerrando las calles, evitando el flujo y el tránsito de la gente, evitando las clases, pero tienen que encontrar otra forma de lucha. Tienen que ver que podamos convivir todos. La gente o los maestros de verdad somos gente que la sociedad sigue, se le suma hasta por inercia, que es maestro. Pero cuando esto sucede, los maestros perdemos credibilidad. Justamente es lo que me llamó la atención en tu comentario de Facebook, porque yo decía, bueno, si el gobierno ya ha dado mesas de trabajo, si el gobierno está poniendo a lo mejor, pues no puede dar a lo mejor el 100% porque desconocemos cómo está el presupuesto del país, pero dice, bueno, pero pues vamos a dar tanto. ¿Por qué no avanzar en esa parte y decir, vayamos aceptando lo que propone y de ahí pues vamos marchando, ¿no? Porque al final del día exigimos lo que no exigíamos hace 15, 20 años. No, o sea, no pasaba lo mismo, ¿no? Hoy yo, no sé, hace 15 días andaba por el Zócalo y veía un Zócalo vacío, las tiendas, no sé, que están adentro de la plancha del Zócalo, pues están totalmente sin comensales, no había tanto turista. Entonces, al final del día afecta la economía de México. Y obviamente no tendríamos que llegar a esa necesidad de blindar todo un zócalo, ¿no? Para que ellos, pues no hagan destrozos, porque digo, pues si vamos a manifestarnos,
pero pues no enseñemos también o no generemos violencia, ¿no? Porque pues al final del día ellos son la imagen como, pues, para nuestros hijos. Y si mi hija ve que el maestro va y violenta, cerrando, rayando, y digo, yo lo respeto y respeto demasiado, pero yo creo que hoy estamos en una etapa donde podemos avanzar a negociar, a platicar y creo que estamos en un gobierno donde hay disposición, pero también es la parte que no acabamos de entender qué es lo que quieren, porque a veces yo digo, no son los maestros, hay alguien más arriba de los maestros. Ah, si tú me dices a mí como maestra, oye, ¿quieres ganar más? Pues yo te voy a decir, Claro. pues sí, claro, o sea, a mí no me va a alcanzar, nunca va a haber sueldos que nos alcancen, pero ¿qué hacemos para crear que eso pase, que eso cambie? ¿No? ¿Cuál es la propuesta? Nosotros como padres de familia, ¿en qué los podemos ayudar? O sea, ¿qué podríamos hacer para que ya dejemos de cerrar calles, para que ya dejen de parar clases? Porque al final del día, cuando te paran las clases es un tema de, híjole, ¿qué sucede? No sabes que las vacaciones son para, o sea, tienes un periodo de vacaciones, pero cuando trabajas, cuando eres mamá, o sea, dices, ahora, ¿dónde va a estar el niño? Y Sí, no es porque complicado. tenga que estar, sino dónde va a aprovechar ese tiempo. Un día perdido es un día no recuperado en la educación. ¿Qué podemos nosotros hacer como sociedad, como padres de familia, para apoyar a los maestros, más que un sindicato, a los maestros? Los padres de familia tienen que involucrarse en la escuela, vamos, la comunidad escolar, la escuela, los alumnos, los padres de familia, los alrededores de la escuela. Porque también te voy a decir algo hoy. Hoy tengo conocimiento pleno que el gobierno dio el programa de la escuela es nuestra. Es un recurso que al final del día también se destina, pero a veces no se dice. ¿Qué pasa con ese recurso? ¿Realmente llega a las escuelas? ¿Quién lo administra? O sea, yo te puedo decir que yo en la escuela de mi hija, ¿no? Veo un techo que pusieron y hoy vi que pidieron o volvió a salir el programa de la escuela es nuestra, pero no veo que la escuela mejore. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, y yo a veces no me meto por falta de tiempo, pero me llama mucho la atención porque entonces decimos, es que el gobierno, es que el gobierno. Y yo digo, bueno, está la escuela es nuestra, están las becas de mi beca para empezar. Sé que no hay dinero que alcance, pero hoy el gobierno está coadyuvando con la sociedad a través de nuestros impuestos. Dicen, son nuestros impuestos, sí, pero ¿quién nos los regresaba? Y no estoy a favor, ¿eh? Yo estoy Claro. a favor de lo que es, de lo que antes no se hacía, ¿no? Porque fui estudiante, no me daban una beca, hoy mis dos hijas tienen la oportunidad de tener una beca, ¿no? Y además sé que las escuelas sí tienen esa oportunidad, porque no solo lo viví aquí, lo viví también en el estado de Puebla, ¿no? En las escuelas utilizaban ese recurso y sí se veía, ¿cómo se llama? Que se aplicara. Yo en las escuelas de la Ciudad de México veo que entran los alcaldes a pintar de color azul, de color amarillo, o sea, por qué entonces no como sindicato realmente, en lugar de pelear ese tipo de intereses políticos, ¿no? ¿Por qué no pelean los intereses realmente para las escuelas? El sueldo, estoy a favor de que se le suba a los Así maestros, es. totalmente, porque si tú tienes las mejores condiciones económicas, vas a dar lo mejor de ti, porque si tú estás preocupado porque, híjole, gano tanto, pero ya me falta para la renta, o ya se me enfermó mi mamá, pues obviamente la base que tú tienes, pues merma, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues entras en una desesperación y también te puedo decir, el maestro se dedica a ser maestro, porque imagínate, de 8 de la mañana a 2:30 de la tarde, los que tienen las jornadas completas hasta las 4 de la tarde, toda la responsabilidad de tener 20 niños, 25 niños en un salón, pues no es menor. Yo tengo dos hijas y luego digo, no, ya, por favor, quítenles la pila tantito, Es ¿no? un asunto muy complicado en donde los padres tienen que intervenir forzosamente y obligatoriamente en la comunidad escolar. No es a ir a acusar al maestro si trabaja bien, si hace bien las Ujú. cosas. Es participar y aportar. Tenemos comunidades muy complejas, muy difíciles en la Ciudad de México, en la alcaldía Coyoacán, en cada alcaldía hay comunidades complejas, otras aparentemente más fáciles de trabajar. Digo aparentemente porque finalmente cada una tiene su forma, su detalle y sus necesidades. Pero los papás tienen que involucrarse en el trabajo, en aportar a la comunidad escolar, en no estar acusando a los maestros nada más de que sí hacen o no hacen. Ujú. Tienen que ver
qué requieren sus hijos, cómo están sus hijos en la escuela. Tienen que fiscalizar, a propósito de lo que mencionabas de los dineros, tienen que fiscalizar a dónde se está gastando ese dinero de la escuela es nuestra. Las escuelas reciben un apoyo económico, los directores lo reciben, pero lo tienen que administrar conjuntamente con los padres de familia. Pero ¿quién los fiscaliza? Entre ellos se fiscalizan, la autoridad los fiscaliza, no, los tiene que fiscalizar, tienen que estar al tanto los padres de familia, toda la comunidad, que si se hizo una barda, que si se hizo un piso, que si se compró material didáctico para cualquier materia, pues tiene que fiscalizarse que exista y que realmente se esté utilizando, porque de otra manera puede prestarse a muchas interpretaciones. La autoridad, el director en este caso y los padres de familia responsables tienen que ser transparentes en todas sus cuentas, evitar las malas, que la gente piense mal de todo esto, porque el asunto de dinero es muy complicado. Sí, porque yo digo, bueno, llega el recurso de los programas que hoy tiene el gobierno y pues no se ven. Entonces, el consejo es que como padres de familia nos involucremos, ¿no? Más allá de solamente el ir a dejar a los niños a la escuela, ¿no? Que nosotros pongamos como ese granito de arena de conocer los programas que hay, que da el gobierno, pero además sí decirte y preguntarte por último, las asociaciones que integran las escuelas de padres de familia, ¿tienen relación con el sindicato? No, las asociaciones directamente no, son parte de la escuela y a su vez están registradas en la SEP. Nada más, no Las participan. asociaciones de padres de familia, pero tienen que participar, su obligación es esa. Es justo lo que yo decía, o sea, si nosotros como padres de familia podemos hacer que no solamente sea el sindicato el que pelee, para quitar los intereses políticos, porque en intereses políticos hablamos de un tema de posiciones, de otro tipo de acuerdos, pero a mí me interesa la educación de los niños. Como padres de familia nos podemos involucrar en esas mesas de trabajo con el sindicato. Deben de hacer, no con el sindicato, con la escuela. El trabajo de los padres de familia es con la escuela. La parte laboral es los padres de familia, las organizaciones sociales como la tuya, como todos los que están en pro de mejorar las condiciones sociales de sus comunidades, tienen que involucrarse. Muy bien, Fer, pues mira, tenemos infinidad para podernos desglosar y es un tema súper largo, pero bueno, me acabas de dar algunas ideas que vamos a empezar a trabajar desde aquí, desde la Coyoacaniza, ¿no? Con las compañeras, con toda la gente que está apoyando el programa, porque esa es la finalidad, ¿no? Buscar una solución para coadyuvar con los maestros, con el gobierno, como padres de familia e impulsar la educación, porque al final del día los niños son el futuro de México. Son las próximas presidentas, los próximos presidentes, los próximos diputados, pero hagamos los próximos maestros, ¿no? Entonces, hagamos las cosas diferentes. Ojalá tengamos la oportunidad de tener otra segunda cápsula, porque tenemos mucho tema por hablar, ¿no? De más propuestas y te agradezco mucho el que hoy estés aquí en la Coyoacaniza. El agradecido soy yo. Muchas gracias.